que todos pongamos atención a el contraste que hay entre una y otra ofrenda. Yo quiero que veamos el contraste que hay entre la ofrenda quemada y la ofrenda de comida. Todos ya sabemos que las ofrendas, todas son Cristo, pero queremos saber qué relación tienen una con otra, porque siempre Dios nos pone una secuencia, ¿verdad? Siempre nos pone en orden su palabra para que nosotros podamos entenderla. Y primero tuvimos la ofrenda quemada y aprendimos que cuando se habla de la ofrenda quemada, se está hablando de Cristo como alguien absoluto para Dios. Y resaltan algunas cosas importantes, como por ejemplo dice que es ofrenda de olor grato a Jehová, lo cual significa que le satisface a Dios. Entonces tenemos a Cristo como la ofrenda quemada, pero queremos ver ahora un poquito más de qué representa la ofrenda quemada, siendo Cristo que satisface a Dios. Y para eso tenemos que leer algunos otros versículos, pero no se les olvide que esta ofrenda es de harina. Entonces tenemos que saber qué representa la harina en la vida de Cristo, qué significa el aceite en la vida de Cristo y qué significa el incienso. Pero para poder entender con claridad las dos ofrendas, la ofrenda de holocausto y la ofrenda de comida, nosotros tenemos que saber que el apóstol San Pablo le aplica a la ofrenda quemada la justicia de Dios, y la ofrenda de comida le aplica a Cristo como justo. Noten pues que hay dos cosas bien importantes que tenemos que entender en la persona de Cristo con estas dos ofrendas. La primera ofrenda, que es el holocausto, muestra a Cristo como la justicia de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 5:21 y después vamos a regresar acá para seguir analizando lo que Dios nos quiere revelar. 1 Corintios 5:21. Le falta un 1 para que sea el versículo que yo quiero. 1 Corintios, no hay 21, entonces tiene que ser 2 Corintios 5:21. Si hay 2 Corintios 5:21, y si no, pues ahorita lo encontramos. Sí, ese es. Dice, al que no conoció pecado. Fíjense cómo trabaja la justicia de Dios, porque el versículo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que el apóstol San Pablo usa muchos términos que si nosotros no le ponemos atención, nosotros no vamos a saber nunca qué es lo que Pablo nos quiso enseñar. Ustedes van a leer y leer las epístolas de Pablo, pero si no las estudiamos de esta manera, usando el Antiguo Testamento, nosotros nunca vamos a saber por qué Pablo decía las cosas. Pero él era experto en usar el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros sabemos que Cristo, Juan dijo un día, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre, del mundo. Ahora, Cristo, como justicia, nosotros debemos de saber que Él tenía que tener ciertas calificaciones
para poder ser el que calificaba para que Dios quedara tranquilo y dijera, acepto este sacrificio. Entonces el Señor Jesucristo, como la ofrenda quemada, Él, que no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros, pero con una razón. Él se hizo pecado, Él era justo, o sea que Él no tenía pecado. No solo es la justicia, sino que Él era justo. Justicia, ofrenda quemada; justo, ofrenda de harina, porque la ofrenda quemada hace énfasis en satisfacer a Dios como justicia, o sea, el que lleva el pecado de otros. Eso es lo que Dios ve como justicia, que siendo Él justo, lleva el pecado de nosotros. Entonces dice que eso lo hace justicia de Dios para que nosotros participemos de la justicia. O sea que en Él nosotros podemos venir a hacer justicia delante de Dios. Ahora, eso indica claramente que tenemos que practicar, que tenemos que experimentar. Mire, hechos justicia de Dios en Él. O sea que nosotros también nos volvemos justicia de Dios. Cristo es justicia de Dios, pero ahora Él nos hace a nosotros justicia de Dios. Eso que dice ahí en Él es experimentarlo. Entonces noten que el énfasis en la justicia de Dios es experimentarla. En los días que nosotros vivimos hay muchas clases de predicaciones, pero yo insisto en que la mejor predicación no es la que quiere arreglarnos exteriormente, sino que es la que le da la honra y la gloria a Dios en Cristo, para que el cristiano experimente a Cristo. Porque si no, estamos tratando de tomar el cuchillo de la hoja y no del mango. Y tristemente la mayoría de cristianos, no es criticarlos, despierte hermana Alba, no es criticarlos, pero la mayoría de cristianos están dedicados a un evangelio exterior, a un evangelio, y por eso no hay resultados en la vida cristiana, no hay. Comenzando que para entender el plan y propósito de Dios es de que la salvación de nuestro espíritu no se pierde, y que donde podemos tener pérdida es en el alma por no vivir a Cristo. O sea que ese es todo el meollo del evangelio. Pero el hombre complica la predicación y los hermanos resultan con religión exterior. La mayoría de cristianos, todo es exterior, todo a ellos les gusta lo exterior y no tienen el toque divino en su ser interno. Entonces yo me quiero morir tranquilo. Que si algún día de estos les dicen a ustedes se murió el hermano Carrillo, haberlos dejado bien instruidos. Porque si 12 cambiaron el mundo, 180, 200 hermanos pueden también cambiar el mundo. Lo que pasa es que somos muy pasivos. Si nosotros no fuéramos pasivos, nosotros predicaríamos el evangelio genuino y mucha gente conocería el evangelio genuino, pero a veces tenemos miedo. Yo no tengo miedo de decirle a los hermanos, ¿sabe qué? Usted no puede seguir a Cristo. En el Nuevo Testamento no lo han llamado para que siga a Cristo. En el Nuevo Testamento lo han llamado para que viva a Cristo. Ese es un evangelio precioso, que usted viva a Cristo. Porque el problema de casi todos los cristianos es de que ellos no quieren vivir a Cristo, no, que ellos quieren esforzarse en vivir una vida agradable a Dios.
y ninguno va a encontrarlo. Entre más lo busquemos, mire, yo cuando estaba más joven buscaba mucho en esa fórmula o en esa manera. Yo, al grado, mire, que hoy día los hermanos están tan acostumbrados. Si se hace un retiro de damas, quieren que los tengan orando las 12 horas allá. Entonces fue bueno el retiro. Si los tiene hincados 12 horas allá en la montaña, y mayormente si los pone a ayunar, los religiosos vienen bien contentos. ¡Qué experiencia, hermano! Mentiras siguen igual en su mente y en su corazón. Se adelanta más cuando come uno junto con los hermanos y platica y es sincero con ellos y vive a Cristo. Se avanza. Sí, se avanza. Yo les he dicho siempre que comunión con los hermanos genuina es un avance más que 200 mensajes. Aunque no me digan amén. Pero la realidad es que nosotros necesitamos experimentar. Mire, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Cristo es nuestra justicia. Y fíjese, hermano, que fíjese que por eso es que yo como pastor a veces me siento triste, porque aún predicando la realidad y la verdad, muchos hermanos no cambian, de veras. Y como les dije y les diré siempre, el cristiano no impresiona por sus acciones, sino sus reacciones. Eso es lo que realmente define si alguien es genuino, su reacción. Porque cuando nos dicen algo que nos pega duro, si nosotros no somos humildes, no hemos cambiado. ¿Cómo podemos decir que estamos viviendo a Cristo si nos estamos engañando a nosotros mismos? Vuelvo a repetir, aunque no me diga amén. Justicia. Al que no conoció pecado fíjese que podríamos estar leyendo y leyendo ese versículo y Dios nos va a revelar lo que eso significa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea que Él era inocente. Él no era culpable. Pero a Dios se le antojó y dijo: este obediente lo voy a hacer pecador. Y fíjese que este no es como el doctor, que el doctor conoce el cáncer teóricamente, pero no lo conoce físicamente. En cambio Cristo sí sabe lo que uno siente como pecador, porque a Él lo hizo pecado. Que Dios, hermano, qué plan. Imagínense, solo una mente tan sabia como la mente de Dios puede tener un plan de esa manera, decir: lo voy a hacer pecar, lo voy a hacer pecar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Cristo a Dios cuando le está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me estás haciendo pecar? Y Él dice: es que, ¿sabes qué? Como tú eres bien obediente, te voy a hacer pecar. Porque yo quiero que los otros, estos que son desobedientes por naturaleza, te experimenten a ti. Yo le daría un aplauso a Cristo, hermano. Amén. Amén. Sí. Entonces, nunca se les olvide que Cristo, como la ofrenda quemada, es absoluto para Dios, es obedientísimo y califica para que le echen el pecado encima.
Fíjese que yo no aguantaría con los pecados de usted si no aguanto con los míos. Si solo con los míos no aguanto, ¿qué tal si me echaran todos los de ustedes, hermano? ¿O cómo le pareciera si le hago reversible la pregunta? ¿Cómo se sentiría usted que le echaran todos los pecados del pan de vida a usted? Si con los míos no aguanto, ahora que le toque llevar los de todos. Y el Señor Jesucristo dice, yo puedo. Yo puedo. Y hasta nos diría, mira, tú crees que yo no te entiendo, pero si he llevado tus pecados, ¿crees que no te entiendo? Yo te entiendo, pero quiero decirte que el plan de mi Padre, al echarme todo el pecado de ustedes a mí, es para que ustedes me experimenten a mí, porque ahora yo ya me volví igual que ustedes. Entonces ustedes no tienen excusa, porque como a mí me echaron todos los pecados de ustedes y en la carne los condené, porque el pecado personificado fue condenado en la carne. Y yo me impresiono que Dios personifica las cosas. Por ejemplo, Él personifica la muerte. En determinado momento, la muerte, cuando ya la va a echar al lago de fuego, como una persona. Fíjese que es un espíritu. Satanás, para ser echado al lago de fuego, una sola persona. Quiere decir que Dios personifica. El Hades, alguien lo conoce como un lugar. Sin embargo, dice que será echado al lago de fuego y lo vuelve una persona. O sea que usted puede hablar. Por eso muchos dicen la Santa Muerte, porque creen que se puede hablar con ella y se puede hablar con el Hades, pero todo lo personifica para cuando ya no lo quiere usar y lo echa al bote de la basura, lo quema. Sin embargo, al Señor Jesucristo, con todos nuestros pecados en Él, en la carne condena el pecado. Entonces, veamos qué precioso es eso. Se me viene a la mente un versículo, creo que es Primera de Pedro 2:24. Veamos qué dice eso, porque como a mí se me vienen los versículos, y si no es, pues ya lo averiguaremos. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros, sí es, ¿verdad? Sí es el versículo, ¿verdad? Sí es, porque de eso estamos hablando. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Tenemos que unir esos versículos, porque si no, no vamos a saber cómo funciona la justicia de Dios. Sí, ahorita ya ese es el siguiente, pero está bueno, así me gusta, así no me dejan aquí solito. Ahorita después vamos con él y nos va a aclarar más, ¿no es cierto? Sí, el hermano es una computer trabajando. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No vamos a entender a Pedro, no vamos a entender a Juan, no vamos a entender a Pablo si no estudiamos las ofrendas. Y Cristo, como las ofrendas, tiene secretos escondidos para que nosotros los saquemos. Vamos con Romanos 8:3 pues. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí se dan cuenta ustedes que el pecado lo personifica. Bien clarito lo personifica, y
lo termina en la cruz. O sea que nosotros somos gente bien bendecida, solamente que no entendemos. Somos bien bendecidos, pero somos cieguitos. Y como dijo el predicador, como dijo un hermano, dice, y era yo, dice, somos ciegos, tercos y sordos. Pero nosotros todavía no concebimos en nuestra mente esa gran bendición que Dios nos ha dado, porque Él condenó al pecado en la carne. O sea que el pecado se acaba en la carne. Por eso es que les decía que es bien importante entender la salvación, porque nosotros cuando nos morimos, cuando se acabó nuestro cuerpo, ¿te acordás de Chato? Ese Chato siempre está estudiando y siempre preguntón y medio, pero siempre está sacando sus tesoritos. Él siempre está sacando. Me dice, fíjate que encontré esto, ¿qué me dices? Y si no le contesto inmediatamente, como es bien maduro, se enoja. Y a veces le digo, espérame, hombre, si tengo que pensarla bien antes de contestarte. Pero el asunto es ese, que estaba el hermano del CID compartiéndome el día martes respecto a este asunto de cómo nuestra salvación, por qué en la Biblia dice que el cuerpo y el alma pueden ser destruidos en el infierno. Fíjese. Y cuando uno estudia la Biblia se queda asustado, porque de los únicos que Dios no va a destruir su cuerpo ni va a destruir su alma es de los cristianos. Es de los únicos, porque los impíos, olvídese, el impío, por ejemplo, el cuerpo físico de nosotros es la semilla para que nazca un cuerpo glorificado. O sea que tu cuerpo, y por eso algunos se asustan y a veces me dicen a mí, pastor, entonces si estoy bien gordito, así gordito, ¿voy a resucitar? De seguro que sí, mi hijo, le digo. Y sí, porque muchos quieren morirse gorditos y resucitar delgados. Porque ese es el pensamiento de todos, ¿verdad? Pero yo me imagino que uno, tal como uno es, resucitará en su cuerpo glorificado. Porque esta es la semilla. El cuerpo físico es la semilla del cuerpo espiritual. Pablo lo dice en 1 Corintios 15, dice que cuando hablan de la resurrección, dice, no sean tercos, dice Pablo. En la resurrección esto es así, dice, se siembra el grano, pero no nace el grano, dice, sino lo que hay dentro del grano. Dicho en otras palabras, se siembra un grano y nace una mazorca. Y ahora, ¿por qué Dios pone de esa manera, o por qué ilustra de esa manera nuestro nacimiento en la vida espiritual? Porque somos ensanchados. O sea que esto no es nada. No, si la hermana Noemí dice, mira lo que hizo Dios, eso no es nada comparado como va a ser ella en resurrección. Amén. Así que no se asusten. El día viernes, el día viernes es un día muy alegre para mí. Predico poco. Amén. Pero bueno, Ángel, bueno, sí, platicando es como se descubren todos los secretos de Dios. Entonces mi punto, por favor, es, y nunca se les olvide, y les vuelvo a recordar, el día que me muera me quiero morir tranquilo, que usted aprendió. Cualquiera que le diga a usted que va a seguir a Cristo, dígales, disculpe, pero no puede seguirlo porque ya no está aquí. Tienen que vivirlo, porque ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Entonces nosotros debemos de estar muy preocupados cuando no vivimos a Cristo, porque es pura pérdida y pérdida y pérdida. Porque lo que era imposible para la ley, porque la ley solo llena la mente, la ley solo nos da conocimiento, hermano, y ese es el problema de que muchos en el Nuevo Testamento siguen de la misma manera que el Antiguo Testamento, siguen enseñando de la misma manera, la letra,
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. O sea que la ley se vuelve débil frente a nuestra carne. O sea que nuestra carne es muy fuerte, incapaces de obedecer. ¿Qué le parece? Incapaces. No vamos a creer que, ay, hermano, yo soy obediente hasta la muerte. Sí, tú dices que, ¿cómo no? No somos obedientes para nada. Imposible, dice, mire, para la ley, por cuanto era débil por la carne. Nosotros nos debemos llamar filet mignon, rochoy. ¿Cómo te llamas, filet mignon? ¿Cómo te llamas, tibón? ¿Cómo te llamas? Dice el hermano Cayetano que a mí me gusta el diezmío. Dice a mi pastor lo que más le gusta, el diezmío. Cuando uno habla así, el diezmío es como un poco despreciativo, ¿verdad? Porque el diezmo, pues ¿qué pastor no es feliz con el diezmo, hermano? Dígame usted, ¿qué pastor de toda la tierra no le gusta que le regalen su diezmo? Por eso yo no entiendo a algunos predicadores que dicen que no hay que dar, hermano. Si no diéramos, no solo el pastor estuviera pobre, todos estaríamos bien pobres, hermano. Mire, experimentado totalmente, y no es del diezmo la lección hoy, pero que nos escuchen. Experimentado, todo hermano que da ofrendas para Dios, Dios lo prospera, hermano. Que nos lo digan a nosotros. El día que nosotros no le demos a Dios, hermanos, seríamos los más miserables que existen en la tierra y malditos, porque sí hay maldición, hermanos, sí hay maldición. Volviendo al mensaje, porque ya te está siguiendo por otro lado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea que el pecado, hermano, está condenado en la carne. El día que te mueras, se acabó. Se acabó. O sea que, ay, es que soy pecador. No, por eso dice, miren, ponen una caja ahí en el Facebook. Ponen una caja y dice, aquí se acaba todo. Ponen un féretro y dice, aquí se acabó el orgullo, aquí se acaba todo, hermano, todo se acaba cuando nosotros nos morimos. Amén. ¿Por qué? Porque en la carne se acabó. ¿Por qué cree que Cristo a gritos nos dice, ya me morí? ¿Por qué ustedes no se mueren? Si cuando uno se muere se acaba todo esto. Entonces por eso Él caminaba en resurrección todos los días. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces lo que yo quiero decirte pues es que en tu carne no está el problema. O sea que Dios en tu carne no ve ni un problema. El problema está en tu alma. Ahí es donde Dios dice, es que estos mis hijos tienen un problema serio. Son bien almáticos. Bien almáticos somos, hermano. Y como el alma le gusta todo lo que es terrenal, entonces nosotros resultamos aferrados a las cosas terrenales. Pero bendito sea Dios, hermano, que debido a que Dios nos escogió y nos predestinó, nos va a arreglar. Esa es la bendición del creyente. O sea que la esperanza del creyente, hermano, es de que como no hay problema del pecado, porque entonces en vano murió Cristo. O sea que nosotros tenemos perdón de
todos los pecados. Solo pídele perdón y levántate y ya. Tú ya no tienes problema de pecado. Ningún cristiano tiene problemas de pecado. Tiene problemas si no confiesa. Pero una vez tú le confiesas a Dios tus pecados, te arrepientes, el Señor dice, estás perdonado. Algunos pues dicen, hermano, pero es que como nosotros somos de los pecadores que, como aquel que trabajaba con su papá en el mercadito que tenía el papá, y todos los días se robaba $20 y todos los días pedía perdón, y el papá dice, no, pues te perdono, pero de repente digo, papá, ¿sabes qué? Ya no vas a trabajar conmigo porque me estás llevando a la quiebra. La garantía del creyente, y fíjese que eso es maravilloso, no estoy animándolos a que sean derrotados, porque ese no es el mensaje, pero el cristiano es el único que tiene chance de ir al lloro y al crujir de dientes. Y yo estoy impresionado de eso, porque el que no es cristiano va directo al lago de fuego, y el que no fue hallado e inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde es la muerte segunda. En cambio nosotros, Dios no nos tiene destinados para la muerte segunda. Nosotros estamos destinados para el lloro y el crujir de dientes, pero el Señor quiere que seamos vencedores ahorita. ¿Cómo podemos ser vencedores ahorita? Viviendo a Cristo. Viviendo a Cristo, pidiéndole a Él, Señor, yo quiero vivirte. Entonces, justicia de Dios es aquel a quien Dios le echó todos los pecados de los pecadores, que valga la redundancia, y eso lo hizo justicia. O sea que viene Dios y dice, por causa tuya los perdono a todos, por cuanto tú eres justo y eres obediente y todos los pecados de ellos te cayeron a ti, yo ahora los justifico a todos ellos, porque ellos creen en lo que tú hiciste. Romanos 5:1. Ellos creen en lo que tú hiciste, mira lo que pasa. Justificados, justicia, por fe. Tienes paz para con Dios, ya no eres enemigo de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora, tranquilos. Justicia, Él es nuestra justicia. Ustedes tienen que decir siempre, Cristo es mi justicia. El día que usted esté delante de Dios, el día que yo esté delante de Dios, Dios va a ver si realmente entendimos, y que no nos vaya a pasar las de aquel chiste, porque les conté aquel chiste, ¿verdad? De que el que se murió y que llegó con San Pedro, y que le dijo San Pedro, a ver, ¿por qué quieres entrar al cielo? Porque el evangelio del cielo es el que se predica. A pesar que nosotros ahora ya sabemos que hay evangelio del reino, evangelio de vida, evangelio de gracia, y que tenemos que saber de qué evangelio se está hablando, porque tenemos que estar bajo contexto. Pero aquel dijo, pues yo quiero entrar al cielo. Sí, le dijo, se necesitan 100 puntos para entrar al cielo. Y se recuerdan que les dije que lo interrogó para que mostrara los 100 puntos con los cuales él podía entrar. Y después de mucho tiempo de estar ahí, 14 puntos tenía. Y le dijo a San Pedro, bueno, y no dice en la Biblia que por gracia yo entro. Pues tú tenías que escoger 100 puntos o la gracia. Si hubieras empezado por la gracia, ya estuvieras adentro desde hace cuánto tiempo, porque por gracia sois salvos. Dios le echó todo el pecado tuyo, el pecado de toda la humanidad le echó a Él, para que sea justicia para nosotros. Tú puedes decirle a Dios, Señor, tú eres mi justicia. Él no te va a condenar, tú eres mi justicia. Señor, pero la he regado 40 veces, no te preocupes, 70 veces 7 en el día, y si te arrepientes estás perdonado. Si este es un evangelio de perdón, hermanos, en el que todos nosotros debemos vivir felices.
Amén. Cristo nuestra justicia. Pero ahora queremos hablar de Cristo como el justo, porque el justo por los injustos. Si ya entendimos bien lo que es la justicia y que es Cristo llevando nuestros pecados, solo toquemos otra vez el versículo 1 de Levítico 2, porque vamos a entender que hay una relación entre las dos ofrendas. Esta ofrenda es de comida. Ahora, ¿se recuerdan ustedes que el holocausto ninguno come nada? ¿Verdad que no? Se quema hasta volverse ceniza, significando que nosotros solo lo podemos experimentar. A Cristo como nuestra justicia la podemos experimentar. De hecho, ustedes vieron bien claro 2 Corintios 5:21, justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Nosotros nos volvemos justicia de Dios en Él. Dígalo conmigo. En Él. Pero ahora queremos hablar de Él como alguien justo, porque resulta que ahora es de harina. Y ustedes tienen que saber que Cristo como harina, Él es un trigo procesado. Si nosotros queremos entender cómo es Cristo como un grano procesado, tenemos que saber que Él sufrió mucho. Él sufrió mucho para hacer la ofrenda de harina. Tendríamos que leer Isaías 53. Ese capítulo nos dice lo que Él es como harina. Como harina. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Por eso es que criticamos que ese cuadro del Cristo rubio, de ojos azules, perfil griego, esa es mentira, ese es un invento de la humanidad. Cuando Dios vino a esta tierra como hombre, Él vino sin atractivo. Dice que los que han colectado todos los versículos y que han estudiado la historia, dice que Cristo era clavijudo, así, o sea, chupado, como Abraham Lincoln, que se le ven los pómulos. Él no era un hombre guapo, era un hombre sin atractivo, pero dicen que cuando lo oían hablar, los dejaba con la boca abierta. Y cuando tenía que dar veredictos sobre ciertos asuntos, se quedaban con los ojos cuadrados, porque tenía una sabiduría. Bueno, Él es la sabiduría. Subirá cual renuevo delante de Dios, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Porque una persona, hermano, puede ser bien simpática, bien preciosa de la cara, y tener un carácter horrible que a todos les cae mal. Amén. Pero una persona puede ser feíta, sin mucho brillo de guapura, pero tener un corazón y una manera de tratar a la gente que lo hace diferente, que lo hace sobresalir. Mire, las esposas tienen esposos a veces bien guapos, pero no las saben tratar bien, y en vez de verlos guapos los miran feos. Pero los esposos feitos que tratan bien a su esposa,
los miran guapísimos. Casi no hay amenes. A su nombre. Ya me la espantó, dice Odair, ¿verdad tú? Ya me la espantó, pastor. No, tú sabes que es la predicación para que todos vivamos a Cristo. Para eso es la predicación, no es para que si el hermano Carrillo dice algo ya te pongas los moños. Sí, que muchos hermanos se ponen los moños cuando el hermano predica. Y le va a pasar lo que nos contaba Helio, ¿no? En esta esquina, el demonio rojo. Y en esta otra, el demonio rojo. Pues uno de los luchadores se llamaba demonio rojo y el otro se ponía un moño rojo. La cosa es que en los dos lados estaba el demonio rojo. Hoy me va a regañar la hermana acá arriba. No me vas a regañar, hermano. Es que cuando los hago reír, dice Gilberto. Aleluya. Regresemos, sigamos adelante. Verso 3. Estamos hablando despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Hace poco prediqué en Colton, experimentado en quebranto. Les conté que había una línea para agarrar una posición de un trabajo y estaban entrevistando uno por uno. ¿Usted qué? Experto en esto y esto y esto. Pase. ¿Usted qué? Experto en esto y esto y esto. Y en la línea venía el Señor Jesucristo. ¿Y usted qué? Experimentado en quebranto. Aleluya. ¿Cómo yo puedo decir que yo experimento a Cristo si nunca me quebranto? Fíjese que a los de la luz del mundo, cómo los critican, pero esa iglesia, hermano, tienen un montón de hermanos experimentados en quebranto. Se distinguen en todo el mundo porque lloran cuando oran. A saber si es genuino el quebranto, pero por lo menos los uso de ejemplo. Pero se distingue esa iglesia. Dice, miren miren las reuniones de estos hermanos, dice. Las hermanas llorando, pero llorando amargamente. Todas con su velo llorando. Experimentados en quebranto. Yo les decía cuando prediqué de eso, ¿cuánto hace que tú no lloras delante de Dios? Porque quebrantarse es llorar, hermano. ¿Cuántos de nosotros experimentamos a Cristo quebrantados delante de Él si a nosotros todo nos da risa y todo nos enoja, pero no nos hace llorar? Y la Biblia dice, lloren los sacerdotes delante de Jehová. Si tú nunca has llorado o has llorado unas tus 3 veces durante 15 años, eso no es nada. Tienes que llorar delante de Dios. Quebrántate delante de Él. ¿Aló? Cultos de oración secos. Ninguno se quebranta. Pero qué lindo es cuando hay hermanos que se quebrantan. Y no quiero que vengas a exhibirte el próximo martes. Porque no estamos hablando de eso. Perdónenme que esté tan chistoso. No lo hago por querer. Sale así. Y fíjese, experimentado en quebranto y como que escondimos de Él el rostro. Y esconder de Él el rostro es menospreciarlo, hermanos, y no lo estimamos.
Nosotros a veces nos acostumbramos a que nos hablen de Cristo y que nos digan de Cristo y se nos olvidan muchas cosas que son importantes delante de Él. Su humanidad. Esto es harina, hermano, esto es harina. Esto lo hace justo a Él, justo. No lo estimamos. Siga leyendo, por favor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y lo recitamos, pero como a veces no lo asociamos con lo que Dios nos quiere revelar, no recibimos la revelación que Él quiere que recibamos. Pero en esta noche estamos hablando de Cristo como el justo que sufrió, como el justo que sufrió, y que como harina tomó una humanidad. La harina es la que significa la humanidad del Señor. Pero gracias a Dios que regresemos al 2:1. Ya voy a terminar porque los viernes terminamos temprano. Sonrían que Cristo los ama, hermanos. Echará aceite. Ustedes se recuerdan que el domingo que venimos todos bien motivados del retiro y veníamos todos hablando de la palabra, el tabernáculo, el cordero, la paloma, la piedra y la casa de Dios. Veníamos todos bien motivados. Nos dimos cuenta de la secuencia que hay y cómo el principio del Señor no se puede decir que es cuando Él se encarnó, porque es una herejía, y eso le gustó mucho a Chuy, le gustó mucho, él se inspiró, porque no se puede decir del Señor Jesucristo que tiene principio, porque Él no tiene principio ni tiene fin, sino que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pues ahora, para que entendamos que ese es el mismo concepto que Dios nos quiere dar a entender hoy, es que a esa harina se le echa aceite. Su humanidad con aceite es un humano divino, ¿verdad? O sea que toda la escritura nos lleva a no predicar herejías. O sea que el Antiguo Testamento nos ayuda para que prediquemos bien el Nuevo Testamento. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual se echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Con eso termino, porque eso es lo que quiero nada más que entendamos, que Él era una persona justa, que Él es nuestra justicia, pero como justo, era un hombre, era un humano que era divino porque tiene aceite y tiene incienso, era un hombre de oración. Cuando Él vivió aquí en la tierra, Él era un hombre de oración. Todo el tiempo encontramos a Cristo orando. Por eso vuelvo a repetir, ¿cómo puedo decir yo que estoy experimentando a Cristo si yo no oro? ¿Aló? ¿Cómo? No puedo decir que lo estoy experimentando como harina con aceite e incienso. Qué linda es la palabra. Así que, si Dios quiere, seguimos el domingo. Amén. ¿Por qué no viene un ratito al altar y oremos 2 minutitos para que experimentemos a Cristo? Pero los músicos, pónganme ahí una música suave para ver si me dan ganas de cantar. ¿Cuántos se gozan? Véngase al altar, véngase. Vamos a experimentar. We are going to experience.
ese cantito que dice, esa es la nota que yo canto. Algo enojado dice, ahí va la nota. Al estar ante ti, al estar ante ti, al estar ante ti. ¿Cuántos están gozosos? ¿Están gozosos? Me too. Al estar ante ti, anhelando tu presencia, me olvidaré de mí y me humillo ante ti. Al estar ante ti, adorando en tu presencia, me olvidaré de mí y me humillo ante ti. Que tu gloria llene este lugar, que tu gloria llene mi ser. Al estar ante ti, anhelando tu presencia, me olvidaré de mí y me humillo ante ti. Una última vez. Al estar ante ti, anhelando tu presencia, me olvidaré de mí y me humillo
estar ante ti. Al estar ante ti, adorando en tu presencia, me olvidaré de mí y me humillo ante ti. Que tu gloria llene este lugar. Que tu gloria llene mi ser. Que tu gloria llene este lugar. Que tu gloria llene mi ser. Padre, gracias en esta noche. Gracias porque en esta noche nos has enseñado lo que eres tú como nuestra justicia. Pero también nos has enseñado lo que eres tú como una persona justa. Gracias porque en tu humanidad experimentaste la divinidad y siendo un hombre, dice el apóstol Pablo, que no te aferraste a ser Dios, sino que te humillaste hasta lo más bajo, para que ahora nosotros entendamos que el que es nuestra justicia era un hombre humilde y justo, que era Dios hecho hombre, pero que se quebrantaba delante del Padre Celestial. ¿Con qué razón los hombres se confunden y no creen que eres Dios? ¿Con qué razón los hombres tienen otra opinión de lo que tú eres? Porque tú te bajaste, te humillaste como un hombre para complacer a Dios. Y ahora nos invitas, con esa vida gloriosa que tú tienes, nos invitas para que nosotros te experimentemos. Queremos experimentarte, Señor Jesucristo. Sí, Señor, ayúdanos a vivir tu vida. Aquí estamos, Señor. Gracias, Jesús. Su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue por el que me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi vida quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Señor, llévanos con paz y con bendición a nuestros hogares. Y gracias por bendecirnos. Gracias por hablarnos. Gracias porque podemos sentir tu presencia en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Dile gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dios los bendiga a todos. Estamos despedidos, hermanos. Dios les continúe bendiciendo a todos.